segunda edición de los 50. ¿Qué son los 50? Hay muchas listas en el país de personajes que son quienes hacen la historia de este país. Quiero decirles que estas historias se concentran en nuestra hermosísima Puebla, en nuestro estado, que cuenta con 217 municipios, con una historia en todos los sentidos. Cuenta con tradición, cuenta con gastronomía, cuenta con cultura, arte, música. Yo siempre traigo una campaña y lo digo, Puebla lo tiene todo, quédate en Puebla, disfruta este hermosísimo estado que es en donde nos ha tocado hacer historia. Y si hay un personaje que ha hecho historia y que por supuesto que está contemplada en esta lista, como tú y como yo y como todos, porque al final de cuentas todos tenemos una historia, pero esta historia es digna de contarse. Para mí ha sido una mujer que me ha inspirado desde hace muchísimos años, cuando la eligen como la primera presidenta de la capital. Es Blanca Alcalá con nosotros. Bienvenida, Blanca, ¿cómo estás? Hola, Sofi, encantada de tener la oportunidad de platicar contigo, de poder formar parte de estos 50 que tú has impulsado ya desde hace un año y que sin duda me parece un proyecto digno de ser contarse por todo lo que implica el escenario de Puebla, por lo que es Puebla y bueno, agradecida por la invitación. Y que se convertirán en 500. Muy bien. Si así nos los permite el universo. Sin duda. Porque celebraremos, claro que celebraremos 500 años de nuestra capital. Blanca, yo quisiera, esto es una historia, y las historias hay que contarlas desde el principio. Muy bien. ¿No? ¿Dónde estudiaste? Fíjate que yo estudié la primaria en un colegio muy pequeño aquí en la Unidad Guadalupe, que se llamaba precisamente Unidad Guadalupe. Ahí fue donde estudié la primaria hasta el 4º año. El 5º lo estudié en Chetumal, Quintana Roo, y el 6º en Tepic, Nayarit. Y la razón es porque mi padre, que era ingeniero agrónomo, de repente lo cambiaban de su trabajo y entonces esos 2 años nos tocó mudarnos de la ciudad de Puebla, que vivíamos en la Unidad Guadalupe, a estos 2 lugares. Después, bueno, la vida nos arrebató a mi padre, siendo nosotros muy niños, y regresamos pues a lo que es nuestro terruño, a lo que es Puebla. Y aquí ya estudié la secundaria en la Federal número 1, la preparatoria en el edificio Carolino, en el emblemático edificio Carolino, y después logré obtener una beca en la Universidad de las Américas, de tal suerte que, bueno, yo soy poblana por decisión. Como saben, en mi caso no tuve el privilegio de nacer en Puebla porque había sido una decisión de mi madre, el que sus 3 hijos mayores nacieran de donde es ella y allá le cuidaban la cuarentena y luego regresábamos a los 40 días en Puebla, pero soy una poblana que he vivido, he crecido, me he formado y todo lo que he sido pues se lo debo a los poblanos. Oye, recuerdo alguna vez haberte escuchado. Ustedes quedan, huérfanos, sin mamá, no, de papá. De papá. Huérfanos de padre. Y entonces la dinámica de la familia cambia. Sin ¿Tú duda. que eres de las grandes o de las chiquitas? No, soy la segunda, la mayor de las mujeres. Y eso hace que, pues en mi caso, sin duda tuve mayores oportunidades que las de mi madre, menos que las de mi hija, y todavía fui de esa generación en la que a las mujeres le dudaban si íbamos a estudiar una carrera larga. Y seguramente recordarás aquella anécdota cuando mi madre, 5 hijos, yo la segunda, había decidido que yo iba a estudiar una carrera corta y terminé la secundaria y entonces me dijo que pues ya me había inscrito para una carrera comercial para que estudiara para secretaria. Y en mi caso, que siempre he sido una nerd, siempre me gusta estudiar, pues obviamente me ofendí porque pues yo quería estudiar la universidad, no la carrera, sino la universidad, ¿no? O sea, no el tema de si era secretario o no. Entonces volteé y le dije, sí, voy a ser secretaria, pero de Estado, y se lo cumplí. Y se lo cumpliste. Así es. Qué bonita anécdota. Sí, así es. Entras a la UDLA, ¿qué estudiaste en la UDLA? Estudié Relaciones Internacionales, ese es el grado que obtuve en la Universidad de las Américas. La verdad es que igual, esa fue otra de mis, hazañas, en el sentido de que a mi madre, pues igual, con 5 hijos, lo que menos tenía era para pagarme una universidad privada, que en aquella época pues era, como hoy, también una de las instituciones más relevantes del país y del Estado. Y bueno, yo también ahí lo que le dije es que no le estaba pidiendo que me lo pagara, pero que me diera la oportunidad a que yo luchara por conseguirlo. Y afortunadamente logré que me dieran una beca que me permitió estudiar en la UDLA.
y que a partir de ahí pues empecé a tener otro tipo de escenario y de acciones. Yo he dicho que yo soy política sí por vocación. Mi propia historia de vida hizo que me interesara por los temas de la comunidad, de lo colectivo, la propia tragedia de mi mamá cuando muere mi papá en un accidente en el mar, ahogado. Mi hermana tenía 1 año, yo tenía 10 años, el mayor 11, etcétera. Pues sí nos hace una familia como muchas de las familias mexicanas, ¿no? Que tienen que luchar todos los días para salir adelante. Entonces eso me hizo ver cómo mi madre, jefa de familia, como hoy más del 30% de las mujeres en este país son jefas de familia, pues se esmeraba en su trabajo, aparte vendía cosas, hacía que nosotros también trabajáramos desde niños, etcétera. Pues sí me fue abriendo un escenario, digamos, de compromiso social, ¿no? Esta parte de la vocación que desde niña pues tuve que asumir, además de la responsabilidad de mis hermanos. Y después por formación, la licenciatura es en Relaciones Internacionales, la maestría es en Administración Pública, el doctorado también en Administración Pública y en todos los temas relacionados con finanzas y ciencias sociales, muy diversos posgrados. Oye, ¿terminan tus hermanos también carrera? Todos, fíjate que sí, la verdad es que mi madre para mí ha sido una inspiración, una mujer pues de carácter férreo, luchadora, y los 5 tenemos carrera, los 5 nos revelamos a ella tenía muy claro que iba a estudiar uno médico, el otro ingeniero, la otra contadora, yo secretaria, y así sucesivamente, y ninguno estudió lo que ella quiso. Todos somos muy felices, todos elegimos la carrera, la universidad, en fin, lo que queríamos hacer de nuestras vidas. Y hoy mi madre, que tiene 94 años, cuando se esté cumpliendo esta entrevista, seguramente habrá ya cumplido 95, pues es una mujer, sigue siendo una mujer firme, fuerte y satisfecha de ver a sus hijos realizados. Por supuesto. Oye, ¿en qué momento Blanca entra a la política? Pues mira, ya te conté que un poco la vocación me da de esta circunstancia de vida y después, cuando yo estudié Relaciones Internacionales, esta idea que luego nos preguntan a los políticos y te contestan, ay no, desde chiquito yo quería ser presidenta, la verdad es que no fue tal mi caso, sino yo tenía muy claro que quería ser una mujer ejecutiva, que tomara decisiones, que esas decisiones impactaran el entorno y la comunidad donde vivía, eso sí lo tenía muy claro. De tal suerte que cuando yo estuve en la universidad empecé por elegir la carrera, después por afiliarme a un partido en donde la movilidad social era parte de su filosofía y empezar a participar de forma activa, pues cuando un poquito antes de que terminara la carrera, yo terminé la carrera cuando iba a cumplir 20 años de edad. Muy joven. Sí, muy chica, entonces sí. Eso me permitió hoy pues involucrarme desde muy joven, desde muy pequeña, pues en todos estos temas y ahí ir escalando pues diversas responsabilidades en lo que para mí ha sido un triángulo, Sofi. Un triángulo entre la vida académica, que sigue siendo mi pasión, entre el quehacer público en la administración. En el Estado de Puebla he tenido la fortuna de tener desde el puesto más modesto como jefa de departamento hasta ser secretaria de Estado, presidenta municipal. Solo me faltó ser gobernadora, no logré. ¿Pero fuiste ganar. candidata? Fui candidata al gobierno del Estado, sí, pero es el único cargo que no tengo de este Estado. Todavía dicen, pero bueno, esto no la se verdad, acaba hasta sí, que ¿verdad? se acaba. Pero bueno, no es mi plan. Y en el Poder Legislativo igual, he sido diputada local, diputada federal, senadora de la República. Obviamente tuve el privilegio que los poblanos me dieran la oportunidad de convertirme en la primera mujer presidenta municipal de Puebla Capital y también ser embajadora de México en Colombia, representando a nuestro gran país, pues como embajadora plenipotenciaria en Colombia. Oye, como presidenta municipal, viviste un momento importante para tu vida, porque era la primera presidenta municipal en la historia de nuestra capital. Y entonces llega Blanca Alcalá. Necesitamos oír los pros y los contras, las buenas y las malas de este momento de tu historia. Pues bueno, recordarás que cuando finalmente yo decido participar para ser electa presidenta, el partido en el que yo he militado por muchos años estaba en una condición de desventaja tremenda, 20 puntos abajo, decían las encuestas. Entonces, pues de entrada,
como suele suceder con los hombres y las mujeres, pues los políticos cuando ven que las cosas están más difíciles, los hombres dicen, no, pues no, está muy difícil, igual voy a perder. Y las mujeres de entrada nos dicen, ay, es tu oportunidad, adelante, ¿no? Y segundo, pues nos armamos de valor y decidí aceptar la candidatura con todo lo que implicaba. Y logramos. Tú siendo que venías de ser secretaria. Yo venía, ya no, en ese momento era subsecretaria de Desarrollo Social. Había tiempo atrás ya había sido secretaria de Finanzas, subsecretaria de la Contraloría, 2 veces directora general del DIF y del Instituto de las Mujeres, delegada de Banobras, o sea, traía ya una trayectoria en la administración pública importante, ¿no? De más de 15, 18, 20 años, ¿no? Entonces, bueno, decido participar. La verdad es que fue una campaña muy linda, y digo muy linda porque logramos que muchas ciudadanas y ciudadanos de todas las edades se involucraran en la campaña. Fue una campaña de un gran ánimo, en donde no importaba la condición de desventaja, que logramos pues alcanzar los 20 puntos de diferencia y ganar con 20 puntos arriba. Fueron 40 puntos la hazaña de aquella pues campaña que me convirtió en la primera mujer presidenta, ¿no? Digamos, esa fue una primera experiencia, fue una campaña en donde le puse sin duda todo el corazón, pero también toda la razón. Fue una campaña que pudo ir evaluando paso a paso las estadísticas de las encuestas, ir viendo cómo se tenía que ir conquistando el territorio, que logró involucrar una gran cantidad de sectores en los que yo me había desempeñado, compañeros de la academia, muchos incluso hasta papás y mamás, amigos de mis hijos que nos conocían como una familia poblana, una familia que pues salían los dos, mi esposo y yo, a trabajar, a sacar a sus hijos adelante, digamos, de mucha identidad muy poblana, ¿no? Y así fue como me convertí en presidenta, y ya una vez como presidenta, pues imaginarás la enorme incógnita que ponían sobre las mujeres. ¿Podrá Blanca? La verdad es que recuerdo a un exgobernador que cuando conversé con él, con la sabiduría que muchas veces les distingue después de haber ocupado distintas responsabilidades, me dijo, mira, yo creo que tú dominas muy bien las áreas administrativas, de política social. Si yo tuviera que darte alguna recomendación, porque le dije, oiga, ¿qué me sugeriría? ¿Qué tendría yo que cuidar ya convertida como presidenta? Me dijo, los temas de seguridad son donde no conoces tanto y es donde tienes que meterle un gran rigor. Entonces, pues bueno, pues así lo hice. Recuerdo que él me decía, tienes que levantarte con seguridad y dormirte con seguridad. Y efectivamente, yo a las 5 de la mañana me llegaba el reporte de cómo había dormido la ciudad y cómo había amanecido, y a las 12 de la noche era mi última reunión con el secretario de Seguridad y los directores. Eso nos permitió, Sofía, que en aquella ocasión esta gran incógnita de que si podrá Blanca, bueno, pues la ciudad se ranqueó como la segunda más segura del país. Solamente nos ganaba Mérida, y yo decía, ay, Mérida no existe, ¿no? Chiquitito, ¿no? O sea, está lejos, ¿no? Pero realmente fue una de las metrópolis más seguras, y nos permitió hacer una estrategia transversal que tenía que ver con el estilo de gobernanza que yo me había propuesto impulsar. Un estilo que, insisto, tenía que ver mucho el diálogo con los ciudadanos. La verdad es que tengo los mejores recuerdos de cómo participabas tú con nosotros en muchas actividades. Lo mismo en la organización de una carrera para prevenir los temas de cáncer, para visibilizarlos, que en otros temas también que tenían que ver con las emprendedoras, en fin. Fue un modelo muy transversal en donde logramos que esto pues ocurriera, y los propios cuerpos de seguridad acabaron siendo cuerpos de seguridad reconocidos en sus salarios, en la estrategia, con muchas cosas, y que era una ancla del resto de las cosas de política pública que yo conocía, y que logramos pues que en aquella ocasión la ciudad recibiera más de 25 reconocimientos por buenas prácticas, por premios, lo mismo en imagen urbana, en los temas del centro histórico, los aspectos relacionados con mujeres, deporte, cultura, turismo, buen gobierno, finanzas públicas, sanas, en fin. Entonces fue una gran experiencia, pero una experiencia que se construyó sin duda también con una participación muy amplia de los ciudadanos, de las ciudadanas, y con un equipo que pues aguantaban el rigor de la presidenta. Entonces fue muy interesante. Ese interrogante
quedó contestada en ese momento. Porque bueno, sí. A la fecha seguimos, ¿no? Sí. Preguntándonos si ¿Podrá? las mujeres... ¿Por qué crees que pase esto, Blanca? Seguimos así como, pues a ver si pueden, ¿no? Porque nuestra sociedad se construyó con muchos, digamos, estereotipos. A veces no gusta, pero es la realidad. Fue una sociedad patriarcal en donde el mundo privado estaba destinado para las mujeres, por eso mi mamá decía, pues mientras se casa, que estudie para secretaria, ¿no? Y el mundo público era el que estaba, pues, destinado para los hombres, los ingenieros, los políticos, los médicos, los arquitectos, ¿no? Entonces, romper con esos patrones, sin duda, nos ha llevado décadas, se ha avanzado mucho, yo he dicho que hoy el tema de las mujeres y su avance, tenemos que reconocerlo con muchos claros oscuros, cosas muy buenas que han pasado, pero todavía rezagos que persisten por este tipo de situaciones. A las mujeres normalmente se nos cuestiona si vamos a poder o se nos evalúa con un doble rigor. Es como si tuviéramos que pasar un doble examen, ¿no? Así Entonces es. hay que poner el extra, porque el mundo privado no ha dejado de ser tuyo. O sea, los hijos, la casa, etcétera. Pero el mundo público hoy también forma parte, pues, de tus responsabilidades. Oye, tu esposo es arquitecto, ¿sí? Así es, sí, así es. ¿Cuántos años llevan de Uy, casados? muchísimos. Ya luego no aquí quiero platicamos decirlos, de claro. todo, ¿eh? Porque de política nos podemos echar 5 horas aquí. Claro. Blanca, Bueno, y una Eduardo, servidora. la verdad es que es el único hombre en mi vida. Lo conocí cuando entré yo a la secundaria. Nos hicimos novios cuando ya estuve en la prepa y llevamos 40 años de casado. Tenemos 40 años de casados. Fuimos novios 7 años, así que pues sí he vivido con él más que con mi madre. Imagínense, ¿no? Pero felices, la verdad. Eduardo es un hombre que supo interpretar muy bien el rol que cada uno queríamos jugar. Entonces, él siempre me dijo 2 cosas. Voy a respaldar tus decisiones, aunque a veces no las comparta. Y efectivamente, él las ha respetado, aunque a veces no las ha compartido, ¿no? Por el riesgo, por lo que ha implicado, por muchas cosas. Y en ese sentido siempre me ha respaldado, ¿no? Claro. Y segundo, me dijo, a ver, yo no voy a ser nunca el príncipe consorte. O sea, yo voy a ser tu compañero de vida. Si en algún momento puedo acompañarte a cosas, contarás conmigo, pero no será la constante. Él es un hombre profesionista, independiente, y con esa independencia me permitió que yo fuera una mujer independiente y autónoma, ¿no? Y los dos somos pareja, entonces desde que los niños estaban chiquitos, pues él hacía el jugo y yo picaba la fruta o ponía el lunch. Él los llevaba en la mañana al colegio y yo los recogía al mediodía, ¿no? Yo revisaba tareas y como que la mano se nos carga más a las mujeres, ¿eh? Pero bueno, feliz y la vida además me bendijo con 2 hijos que también han sido maravillosos, responsables, niños, pero responsables, hoy profesionistas también, totalmente independientes. Oye, Karina, siguiendo tus pasos. A Cari le encanta la vida política. Va a todo a pulmón. todos, sí, a Cari le gusta mucho la vida política. Son se 2 le da hijos, bien, Karina sí, y Rodrigo. Y a Rodrigo le gusta más la parte financiera, o sea, uno me heredó la parte más política, en el caso de Cari, y el otro la parte más financiera. Rodrigo él es financiero, está en la Ciudad de México y ya con toda una vida resuelta en los ámbitos nacionales e internacionales de las finanzas privadas, o sea, del mundo del dinero. Oye, tu nieta hermosa. Ay, linda mi niña, sí, ya grande también. Y ella le gusta lo público, pero dice que quiere ser artista. Entonces, pues vamos a ver, ¿no? Oye, Blanca, es difícil llevar esta vida, ¿no? Para las mujeres es complicado de pronto brillar, no en el sentido de que yo brillo más que tú, sino que yo estoy más visibilizada que tu esposo. Claro. ¿Cómo ha podido Blanca equilibrar estos momentos? Porque tú hoy en día sigues trabajando, viajas muchísimo a México, vas a otros estados, a otros países. Uh-huh. Pues bueno, creo que tiene que ver mucho con esta parte de cómo equilibrar la vida privada y la vida pública, ¿no? Entonces, intentar que pues en casa las cosas estén resueltas. Las mujeres vemos cómo, pero que esté resuelta desde la comida hasta la casa, la ropa, etcétera, etcétera, ¿no? Ya en esta etapa, pues ya mis hijos ya no viven con nosotros, pero pues Eduardo y yo sí compartimos la misma casa, las mismas actividades en cuanto a lo que implica nuestro hogar, ¿no?
A veces, cuando me ha tocado estar lejos, por ejemplo, pues compartimos una vida de marinovios, entonces pues nos vemos los fines de semana, lo disfrutamos mucho, también creo que eso ayuda. Pero yo creo que más que fórmulas mágicas, lo importante es que uno pueda tener este equilibrio entre la vida pública y la vida privada que tú hayas decidido, que no haya sido por de que alguien te lo impuso o algo, que tú hayas tomado esa decisión y hayan compartido esas decisiones. Y bueno, sí, cuando llego a casa, y eso ha sido una constante, me despojo del portafolio, dejo afuera lo que implica mi rol de presidenta, embajadora, secretaria, diputada o senadora, para convertirme en la esposa de Eduardo o en la mamá de Karina y de Rodrigo, y lo mismo hacer unos hot cake que unas chalupas. Claro. Me gusta cocinar y siempre he pensado que parte de nuestros sentimientos también se van ahí en lo que hacemos, en esa tinga poblana o en ese mole poblano o en esos sofisticados chiles en nogada que ¿Qué le gusta también que le prepares a tu esposo? Pues mira, Eduardo, su mamá guisaba muy rico, entonces sí, la comida poblana le encanta, desde unas ochibolas, ese caldito de sopa con elote y calabacitas y bolitas de masa, le encantan, por supuesto le encantan, le gusta el mole, a mí me encanta el mole. Pero a veces imagínate, yo llegaba, recuerdo una vez de la Secretaría de Finanzas, agotada, 11:30 de la noche, preparando entrega-recepción, porque me tocó el último año de aquel gobierno, y yo llegaba y lo veía en el despacho, trabajando todavía, siempre fue muy generoso y me esperaba que yo llegara, aunque fuera tarde. Entonces un día me dijo, ay, ¿tú crees que haya un atolito de masa? Imagínate, 11 de la noche, un atolito de masa. No, pues nada, pues me tenía que subir a improvisar, ¿no? Y entonces siempre en la casa había esta marca comercial de maicena o a veces el polvo para hacer el atolito esa hora, ¿no? Pero pues era una sensación de decirme, oye, aquí estoy, hazme caso, sí, claro. ¿no? Y Rodrigo, Cari no demandaba ese tipo de atención, pero su hermano sí. Entonces su hermano, recuerdo que igual en domingo, una ocasión me dijo, ay, ma, tengo ganas de molotes, ¿no? Ah, pues vamos a comprarlos. No, ma, los hacemos en casa. Y pues vete a comprar la masa, al nixtamal, y además querían de mole, de papa, de tinga, de queso, y pues llegué a comprarlo y la señora me decía, oiga, licenciada, ¿y usted para qué quiere la masa, no? Yo, no, voy a hacer molotes. Ay, ¿a poco sabe? Sí, a ver, dígame. Y ahí me pasaban examen. No, pues una cucharadita de carbonato, claro, y un poquito de sal y un poquito de aceite y la deja. Ah, dijo, sí sabe. Entonces ya me vendía la masa, ¿no? Porque todavía hasta me cuestionaba, ¿no? Pero, digo, son cosas que también permiten como volver a poner los pies en la tierra. Así y eso, la verdad es que mi familia, sobre todo Eduardo y los chavos, se han encargado, o sea, así como diciendo, a ver, había aquí... Bien dices, ¿no? Aterrizar, ¿no? Aquí pensamos distinto, sentimos distinto y nos duele diferente, ¿no? Qué complicado, ayuda, no es fácil. Ayuda. Esto no es fácil, porque bien dices, en el momento en que entras a tu casa es... Quítate, te despojas ahora sí que el traje, el personaje, sí, ¿no? El personaje. Totalmente cierto. ¿Por qué? Porque bueno, tienes mucha gente a tu alrededor, no mucha gente depende de ti, das instrucciones y claro que llegas a la casa volteas y de repente dices, ¿me pasas el teléfono? Y me dice, perdón amor, ¿me puedes pasar mi teléfono, por favor? Sí, así es. Por supuesto. Sí. Oye, ¿cuál fue lo más difícil que viviste como presidenta municipal? Yo pues sí necesito que me lo cuentes. Yo no lo quiero decir. Quizá tendríamos que dividir distintas cosas. Hubo cosas muy duras que tuvieron que ver, por ejemplo, con un accidente de una menor en el Zócalo de Puebla, un domingo, 12 del día, un día antes esa semana había llovido mucho y entonces una rama de un árbol se cayó. La niña iba pasando en ese momento, entonces la pérdida de vida de una menor que no dependía de mí, pero que yo era mamá y sabía lo que representaba, quizá fue el momento más difícil personal al que asumí, ¿no? De ahí en fuera, pues obviamente hubo otros momentos que estaban relacionados con el desalojo de los ambulantes y que pues también la interrogante, ¿podrá Blanca? Ya habían pasado presidentes hombres y no los quitaban y pues... Y no cuestionaban, no los tocaban, ¿no? Y son muy mal, ¿no? Y pues yo diseñé una política pública, dialogué con ellos y con ellas, había muchas mujeres ambulantes, líderes incluso,
y logré desalojarlos, empezar lo que implicó el mejoramiento de la imagen del centro histórico, todo un modelo que también fue premiado. Digo, esos fueron momentos de tensión duro porque había que sacar al destacamento de policía que resguardaran las calles, etcétera. O cuando te mataban a un par de policías y pues tenías tú que enfrentar el duelo que representaba para las familias, por la seguridad. Digo, esos fueron momentos difíciles, o cuando el líder sindical también te veía como mujer y entonces había logrado acuerdos muy en lo oscurito con los alcaldes quizá, y las mujeres somos más duras, entonces eso hacía que pues brazos caídos, ¿no? Y entonces tenía yo que no solo dialogar con él, sino además era maravilloso ver cómo los empleados y las empleadas con quien logré yo tener una gran comunicación, a veces iban y me decían, ay, presidenta, nosotros no queremos hacer paro, pero nos están obligando, ¿no? Entonces había que sortear con esas coyunturas. Claro. Afortunadamente se pudieron sortear muy bien y pues la administración fue una administración que no tuvo escándalos, que logró sus objetivos, un objetivo que para mí tenía que ver con cómo recuperábamos la grandeza de nuestros orígenes, de esta fundación a la que tú hoy estás invocando, pero también el dinamismo de una ciudad cosmopolita, de una ciudad que al final del día también crecía de manera muy acelerada, que tenía lugares hermosos en su zona metropolitana, pero que también convivían con muchos de las zonas irregulares de esa Puebla que empezó a recibir migración desde la década de los 80s, 90s, después de los sismos, y donde todavía pues la ausencia de servicios era una realidad, ¿no? Entonces lograr un modelo otra vez de equilibrios. Yo soy del signo de Libra, entonces ese tema de los equilibrios me gusta. Claro. Entonces pues eso hacía pues también tener otros desafíos. Me tocó la primera pandemia del H1N1, por ejemplo, dialogar con los empresarios, generar que hubiera condiciones de salud pública en el municipio, que no era mi responsabilidad, pero al final si había un problema mayor tenía que ver con la autoridad municipal, ¿no? Entonces, digamos, fueron varios los desafíos que enfrenté. Afortunadamente los pude sortear muy bien y logramos que la gestión terminara sin escándalos, que terminara, digamos, con reconocimientos, muchos reconocimientos, con un muy buen ambiente. Sí, era pues de las mejores evaluadas en todo el país. El primer lugar en transparencia, insisto, finanzas públicas sanas con calificaciones de A+ por las distintas calificadoras, renegociada la deuda. En fin, la verdad es que reconocida por organismos nacionales e internacionales, por la Escuela de Harvard, por muchos lugares que a mí, en este otro punto académico, porque ya te decía que por un lado la academia siempre me ha apasionado, la administración pública, y el otro la política, pues podía yo ver digamos, este equilibrio en donde la sensibilidad te viene de ese contacto con la gente, la academia te permite tener el conocimiento más actual y la administración pública definitivamente pues tomar las decisiones que debe de tomarse al frente de un gobierno. Yo recuerdo muy bien, parece que fue ayer, ¿verdad? Cuando traes la primera pista de hielo. En diciembre, claro. Hay que decirlo que Blanca dio este antecedente en la capital de hacer algo bonito para Navidad en el Parque Juárez. Sin duda, hicimos la Navidad para todos, ¿no? Entonces, y luego los campamentos de verano. Pero sí, la verdad es que en aquella época, hoy es muy común que este tipo de actividades se hagan, pero en aquella época era todo un hito, traer a la ciudad en diciembre una pista de hielo y el espectáculo también de patinadores y patinadoras, y luego las cabañitas para que hicieran actividad los niños y los papás. Y además, muchos de estos proyectos, Sofi, tenían un doble propósito. No solamente era la reconstrucción del tejido social y la convivencia, sino generaban empleo. Generaban empleo a muchos jóvenes. Había otros, como por ejemplo lo que implicó el proyecto integral del mejoramiento del centro histórico. Generó muchos proyectos para muchas mujeres. Recuerdo que muchas de estas bellísimas fachadas de nuestra capital, patrimonio de la humanidad, pues estaban deterioradas. Entonces diseñamos un proyecto para restaurarlas, en donde los temas de el estuco, la herrería, en fin, todo esto
lo tenían que hacer con mujeres y hombres con oficios muy especializados. Los preparamos, muchas eran mujeres, y recuerdo todavía cómo trepadas en los andamios yo pasaba, me gustaba mucho caminar las calles del centro histórico también, y me gritaban, presidenta, presidenta, otro empleo temporal, porque lo era a partir del empleo temporal, ¿no? O las activaciones físicas, que tú nos acompañaste también. Las monitoras eran mujeres que también formaban parte de los programas de empleo temporal, entonces era un círculo virtuoso que permitía ir rompiendo aquel círculo vicioso de la violencia, del desempleo, etcétera. Entonces, sí, la verdad es que así como hubo momentos duros, hubo enormes momentos de satisfacción. La pista de hielo, la laguna de Chapulco, que fue convertir aquel basurero en un parque que hasta hoy es uno de los más bonitos que tiene Puebla, en una zona en donde no tenía nada, eran de familias de clase media, de menores ingresos, y hasta hoy la verdad es que hace algunos meses cuando me invitaron le habían vuelto a pintar, a remozar, y le pregunta la autoridad entonces a uno de los niños que ya era el instructor de karate, oye, ¿tú desde cuándo das clases? Y se volteó y dijo, pues desde que la presidenta le inauguró el parque, ¿no? Imagínate, o sea, eran niños que hoy ya se convirtieron en jóvenes. Y pues era maravilloso, ¿no? Entonces qué grandes satisfacciones. Sí, la verdad que sí, fue una época bonita, de enorme aprendizaje, de muchas lecciones, y que te va impulsando para ir alcanzando pues otros estadios, ¿no? Así es. Así es. Oye, ¿qué viene para Blanca? Digo, ahorita estás en el Senado. No, ¿Dónde estás? Ahorita estoy, digamos, en una etapa de stand-by. Mi última responsabilidad en el quehacer de la política fue como diputada federal, como vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Y ahorita digamos que me estoy dedicando a dos actividades. Por un lado, terminando la tesis doctoral, que lo estoy haciendo sobre la participación política de los mexicanos en el exterior, una de mis anclas de la escuela. Claro. Y estoy participando en algunas consultorías, apoyando lo mismo temas de género que de finanzas públicas, tanto en el Estado como fuera del Estado y en el ámbito internacional, como presidenta del Consejo Consultivo de los Parlamentos de América Latina y el Caribe. ¿No extrañas el Congreso? Digo, estoy ocupada, sí extraño, me encanta lo que tiene que ver con la intensidad del debate, de la formulación de leyes y también de las decisiones de política pública. Pero bueno, he estado más de 30 años y a veces también hay que tomar un respiro, ¿no? Dice uno de los grandes teóricos de estos nuevos tiempos, como es Foucault, que a veces hay que salirse un poquito de la pista de baile para observar cómo están los danzantes y que puedas regresar, incorporarte y aportar nuevos pasos al baile. Entonces, digamos que estoy en este momento en esa situación. ¿Cómo ves a Puebla? Pues mira, Puebla es un gran estado en todos los sentidos, su superficie territorial, su riqueza en sus distintos climas y sobre todo su gente. Creo que es un estado y la ciudad que también está enfrentando muchos desafíos. Antes nosotros teníamos un estado y una ciudad relativamente seguras, más tranquilas. No faltaban problemas, pero no encontrábamos los temas de violencia y de inseguridad que hoy observo. Eso me preocupa. Creo que la estrategia nunca será suficiente, ni solo policías, ni solo patrullas, ni solo armamento. Requiere una estrategia más de fondo, integral, que tenga que ver con muchos otros temas, con la educación, la cultura, pero sobre todo con las personas, con este trato amable, con este contacto directo, con esto dejar un poco la estridencia y tener mayor cercanía, ¿no? Y de todos los actores, tanto de las autoridades como de los propios ciudadanos, ¿no? Veo a un país, y Puebla no es la excepción, muy polarizado, en donde los antagonismos parece que lejos de que se disminuyan y se entiendan como debe ser la humanidad diversa, plural, al contrario, es todo conmigo, todo contra mí, y eso no puede ser. Quizás mi mayor preocupación cuando veo a Puebla, ¿no? El país y el mundo están cambiando. Hoy, 2025, la palabra que todos los teóricos y las encuestas te ponen como la palabra clave es la de incertidumbre. Y efectivamente, lo único cierto es que todo es incierto.
y eso pues no nos deja bien parados. Hay enormes retrocesos en varios ámbitos, el de las mujeres es uno de ellos, el de la educación es otro tanto, el de los presupuestos públicos lo mismo. Estamos viviendo digamos, fin de lo que implica la globalización, entre comillas, para entrar a una relocalización en donde no puedes estar ausente pues de los grandes problemas globales, ¿no? Entonces veo con preocupación al Estado, como veo con preocupación al país y al mundo, ¿no? ¿Cómo quieres ser recordada? Pues como una mujer de este siglo XXI, que tuvo la oportunidad, te decía, de seguir rompiendo techos de cristal, definitivamente, que supo asumir la responsabilidad de esos encargos y que supo asumir que cuando una mujer se equivoca, el costo lo pagan todas. Y entonces he intentado siempre equivocarme lo menos posible para, por el contrario, abrirle espacios a muchas mujeres más. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Blanca Alcalá, con nosotros en este espacio. Gracias a ti por seguirnos en nuestro canal en YouTube. Compartimos esta entrevista en YouTube, se estrena en YouTube y de ahí la compartimos en Twitter, en Instagram, las compartimos en Facebook para que puedan llegar a ti y que permanezcan en este mundo digital que, bueno, pues nos atrapa a estas nuevas generaciones, pero que también es una gran herramienta, ¿no?, en la cual puede permanecer, no es fugaz esta entrevista, sino que permanecerá para la historia y para llegar próximamente a los 500 años de Puebla. Gracias.